Paraguay, nuestro tema de esta noche. Transparentar, pero a puerta cerrada. ¿Cómo? A ver, el gobierno de Paraguay busca aplacar estos cuestionamientos a raíz de un operativo militar y policial contra el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Un hecho que dejó a 2 menores muertas. Entonces el Senado sesionará este miércoles, el día de mañana, con el fin de transparentar lo ocurrido. Ajá. Pero fíjese usted qué contradicción. Esta sesión para transparentar lo ocurrido, paradójicamente, será a puerta cerrada. ¿Qué tan transparente? ¿Cómo? ¿Qué tan transparente puede ser? Esto, además, por pedido del presidente Mario Abdo Benítez. Este martes, el gobierno presentó una denuncia para que se investigue la utilización de menores por parte del EPP. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Hay muchas cosas que hay que preguntar. Y este es nuestro tema de la noche. Vamos inmediatamente a los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUEPP. El hashtag es CONCLUEPP. Sus comentarios, sus mensajes, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, CONCLUEPP, la etiqueta o hashtag. A ver, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pasa por lo que él llama sus días más difíciles al frente de la nación. Un operativo presentado, como ya le explicaba hace unos minutos, en un primer momento como un éxito, se fue mal logrando según fueron pasando los días. Este martes, la Procuraduría General de Paraguay, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Nacional del Indígena presentaron una denuncia para que se investigue la utilización de menores en actividades criminales por el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, el autodenominado así EPP, ¿no? El gobierno denunció que el grupo armado recluta y somete a niños a situaciones inhumanas. Escuche. Nosotros denunciamos una posible situación de tráfico ilícito, de captación para trabajo forzoso y de también una situación posible de explotación femenina. Nosotros tenemos varias hipótesis que pueden darse con este movimiento de personas que hay de un país a otro y que caen en manos de un grupo criminal. La denuncia se da a raíz de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta integrada por militares y policías, por eso les decía que eran militares y policías, realizado el 2 de septiembre. ¿Contra quién? Bueno, contra el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguay, en el departamento de Concepción. Ahí es donde se da esta situación. El presidente Mario Abdo Benítez lo anunció en su cuenta de Twitter, presentándolo como un éxito. El tuit decía así: hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Así lo escribió el presidente Mario Abdo. Luego de un enfrentamiento, 2 integrantes de este grupo armado han sido abatidos, aclaraba el presidente Mario Abdo. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. Ese es todo el tuit del presidente del Paraguay, Mario Abdo. Bien. El éxito del presidente de pronto se tornó en pesadilla. Sí, porque se conoció entonces que esos 2 integrantes del grupo armado a los que se refiere el presidente Mario Abdo Benítez eran 2 niñas de 11 años de edad. Según la versión oficial, una de las menores recibió 2 disparos, 2. La otra 8 disparos. Ambas figuraban en el Registro Nacional de las Personas de Argentina, por eso le decía yo. Hay registro en Argentina que sustenta o supone o fortalece el dicho de que son de nacionalidad argentina. Pero, según determinó el gobierno de ese país, por supuesto, ¿no? Además, entonces ahí hay un sustento también de parte del gobierno de Fernández. Eso es en respuesta a un pedido de cooperación de Paraguay para poder identificar a las niñas. Por lo que el gobierno de Alberto Fernández no tardó en pedir también, claro, explicaciones sobre lo ocurrido. Ante estos reclamos, Paraguay respondió diciendo que las niñas nacieron en campamentos guerrilleros clandestinos en territorio paraguayo, pero que fueron criadas por familiares en Argentina. Entonces, de acuerdo con la versión oficial, las menores habrían sido llevadas a Paraguay para ser presuntamente entrenadas desde pequeñas con este grupo armado.
El gobierno también asegura que tiene pruebas de que los padres de las niñas son líderes del EPP. El Ejecutivo dice estar dispuesto a dar un informe detallado de los hechos. A petición, como ya le decía, del presidente, el Senado va a sesionar mañana miércoles con el objetivo de transparentar lo ocurrido. Pero esta palabra de transparentar se contrapone cuando se trata de una sesión reservada, a puerta cerrada. ¿Por qué? Bueno, según el gobierno dice hay secretos de Estado que no pueden divulgarse. El caso también ha llamado la atención, por supuesto, en el ámbito internacional. Como yo le decía, Argentina, por supuesto, fue el primer país en pedir explicaciones. Hay un comunicado de la Cancillería que dice: no es posible aceptar que no hayan advertido quienes fueron testigos de los hechos acontecidos la escasa edad de las niñas. También en Argentina, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura repudió las muertes y subrayó la necesidad de una investigación imparcial para determinar si las menores fueron torturadas. También una investigación sin demora y de forma imparcial pidió el domingo Han Jarab, que es el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Jarab señaló que el Estado paraguayo debió proteger a las niñas. De igual forma, activistas por los derechos humanos como Diana Vargas cuestionaron aspectos del procedimiento. Por ejemplo, Vargas criticó que el fiscal del caso autorizara la incineración de las prendas que vestían las niñas en lugar de ordenar que se guardaran. Ahora, ¿qué responden a esto? Porque sí, así fue. No solamente es que se quemaron las prendas, es que a las niñas se les enterró prácticamente de inmediato, el mismo día que ocurrió esto. Y el Ministerio Público paraguayo lo justifica diciendo que la ropa se quemó por protocolo sanitario en tiempos de pandemia, al ser considerada basura patológica o basura biológica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo esto en una investigación forma parte de evidencia. Autoridades paraguayas aseguran que se tomaron muestras de la tela de la ropa que tenían las niñas. Si bien el médico forense de la Fiscalía, Pablo Lemir, y quien realizó las pruebas tras la exhumación de los cadáveres, porque se tuvo que exhumar los mismos, sostiene que las prendas debieron guardarse como evidencia, como en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, hay que profundizar mucho más, hay muchos más detalles, pero antes hay que entender qué es esto del EPP, por si usted no lo sabe, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Y para eso nos vamos a ir con nuestra Kay Guerrero, que tiene más detalles en su reporte K. Vamos para allá. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarte allá en casa. Y bueno, importante, vamos a tocar el tema, por supuesto. Se trata de dos niñas, de dos menores que fueron abatidas o que murieron. Pero recordar quién es el EPP y qué ha pasado con ellos últimamente, cuál ha sido su actividad, por qué surgen ahora, cuál ha sido su estatus, y todo eso lo investigaste tú el día de hoy, ¿no? Así es, Fernando. Mira, la respuesta rápida es decir que este autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, o EPP, es una organización guerrillera de ideología marxista, leninista. Algunas personas la comparan como con las FARC en Colombia, una facción quizás mucho más pequeña de lo que sería la FARC en Colombia, y se cree que opera en Paraguay desde mediados o finales de los años 90, específicamente en los departamentos de Concepción y San Pedro. Pero el EPP no es una agrupación política. Sin embargo, y así lo ha reconocido el gobierno, tiene respaldo popular en ciertas áreas. Durante muchos años, este grupo sostuvo que su estrategia era meramente ideológica, que era el establecimiento del Estado socialista en Paraguay. Pero el modus operandi, Fernando, ha cambiado, se ha diversificado a través de los años, porque en la actualidad recurre a actividades que son, por supuesto, muy cuestionadas: el secuestro, la extorsión y diferentes delitos. De hecho, al EPP se le acusa y fue acusado de secuestrar en el año 2004 y de luego asesinar a Cecilia Cubas, que es la hija del expresidente Raúl Cubas. También estarían detrás de un atentado en el 2016 que dejó a unos 8 uniformados muertos en esa ocasión, Fernando. Pero las autoridades en Paraguay también los han vinculado con el tráfico de drogas y, como te decía, sostienen incluso que sus miembros pudieron haber sido
recibido entrenamiento o pasar algún tiempo de entrenamiento o asesoría con la antigua guerrilla colombiana de las FARC. La mayoría de los reportes internacionales sobre este grupo estiman que podrían haber unos 100 miembros activos en sus filas, pero este martes, en una conversación con una fuente de inteligencia del gobierno paraguayo que está dedicada precisamente a rastrear a este grupo, al EPP, él le dice a CNN que las filas se han reducido a unos 30 militantes aproximadamente, pero que en este grupo tan pequeño, Fernando, habría menores de edad, algo que no podemos confirmar de forma independiente. La acusación, por supuesto, de reclutamiento de menores de edad es un punto sumamente relevante en estos momentos en que, como tú decías, el gobierno de Paraguay explica los detalles de este enfrentamiento reciente entre integrantes de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta del Estado y el EPP, donde murieron 2 niñas que al parecer serían hijas de líderes de ese grupo del EPP. El gobierno insiste que las menores estaban con el grupo cuando este grupo subversivo atacó a un escuadrón de reconocimiento policial militar el pasado 2 de septiembre en el departamento de Concepción, pero hay voces que dicen que eso no es así, que quizás eso puede haber sido falso, pero desde la capital se refuta esa versión y se sostiene que esta no sería la primera vez que se ha observado la presencia de menores de edad, incluso de los propios hijos de los líderes en las filas armadas del EPP. Esto coincide, Fernando, con un video obtenido por CNN, obtenido por Conclusiones, que según fuentes de inteligencia paraguayas muestran a un menor de edad quien sería hijo supuestamente de un líder de esa agrupación. Al menor se le ve limpiando un rifle en una zona activa de combate y el video, dice la fuente, fue extraído de computadoras y memorias que fueron incautadas durante diferentes allanamientos en estas zonas guerrilleras. Fernando, CNN solamente obtuvo una parte de este material, puesto que el resto del material, nos dicen, se encuentra en un proceso de análisis. CNN también tuvo acceso a otras imágenes de lo que se cree son menores de edad entrenando con el grupo subversivo. Si estamos viendo las imágenes en pantalla, estaríamos viendo a jóvenes en prácticas de resistencia física y más adelante se le ve a jóvenes que están cargando rifle en lo que parece ser un entrenamiento armado al aire libre en una zona que parece una zona de cierta forma muy verde. Nos recuerda a esos videos que veíamos hace mucho tiempo de las FARC en Colombia, pero por supuesto esto sería en territorio paraguayo. También está otro video, Fernando, donde supuestamente se ve a una unidad indígena del EPP. Este dato es importante porque fue divulgado también por las fuentes de inteligencia consultadas por CNN este martes, quienes alegan que ese grupo, que el EPP, estaría reclutando precisamente a miembros de los pueblos originarios en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Nuevamente, Fernando, te digo, nosotros no podemos confirmar estos datos de forma independiente y tampoco tenemos acceso a verificar la autenticidad de estos videos, pero esto es lo que están diciendo las fuentes de inteligencia paraguaya y ellos sostienen una vez más, Fernando, que no sería la primera vez que habrían menores de edad en las filas de ese grupo subversivo. Pues esto es lo que me llama la atención más que desde el gobierno parece que hay una conciencia clara, no de esta semana ni de este año, sino del pasado, de que hay menores entre las filas. Entonces, en este operativo, no sé si esto se tomó en cuenta, pero bueno, ahora le vamos a preguntar, vamos a hablarlo con nuestro invitado, ¿no? Así es, Fernando. Mira, una acotación muy breve. Esa es una de las preguntas que hacíamos durante el día con estas fuentes de inteligencia y nos dicen que de hecho hay un protocolo para actuar cuando se trata de la presencia de menores de edad, pero que al parecer no estuvieron al tanto de que eran menores. Obviamente nuestro invitado, tu invitado, va a poder responder esto con mayor detalle, pero eso es precisamente lo que sostiene por ahora el gobierno, las autoridades en Paraguay. Pues sí, esa va a ser la primera pregunta. Gracias, Mickey. Que pases buena noche. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra Key Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN. @KGuerreroCNN. Así es como la encuentra en Twitter. Le doy la bienvenida al capitán de navío, Óscar Chamorro, que es el comandante precisamente de la Fuerza de Tarea Conjunta que lleva a cabo este operativo en contra del EPP. Capitán, bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches, mi respeto y a las órdenes para poder contribuir en el entendimiento de todos los hechos que estaban siendo mencionados antecedentemente.
Bien, capitán, de entrada, déjeme preguntarle para saber si está en la misma línea. ¿Cómo califica el operativo? ¿Como exitoso? ¿Lo califica usted también así? Bien, entendamos algo. La medida del éxito siempre va a ser una cuestión que va a ser relativa conforme a aspectos que se tengan que tener en cuenta en la medición de este éxito. Por lo tanto, sí te puedo decir de que ningún ser humano, ninguna persona desea tener un desenlace como este tipo de desenlace. Y no se trata solamente de edades, de sexo, sino se trata de seres humanos. Puedo asegurar con absoluta propiedad, que en el espíritu de ningún ser humano también que está queriendo hacer cumplir la ley, existe la predisposición siquiera mínima de sacarle la vida a otro ser humano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es realmente algo que nadie le puede asegurar querría un desenlace de ese tipo. Por supuesto, la medida del éxito o del fracaso siempre va a ser relativa y va a depender de cómo se analice. Tal vez para las personas que hayan estado en un enfrentamiento en donde han recibido una enorme cantidad de disparos y hayan podido regresar vivos a sus casas, tal vez sea un éxito. Entonces, siempre será conforme digamos, a cómo uno mire la perspectiva de las cosas, pero repito, nosotros no queremos tener este tipo de desenlaces, ni hubiéramos querido tener este tipo de desenlaces. Bien, bueno, me queda claro, es relativo dependiendo de desde qué punto de vista se vea, entiendo lo que me está diciendo. Capitán, a ver, ¿hay conocimiento previo de la utilización de menores dentro de las filas del EPP? ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque así lo ha dejado claro el gobierno del presidente Mariano. Si ya hay conocimiento previo de que entre las filas del EPP hay menores, ¿por qué no se aplicó un protocolo diferente? ¿Por qué no se pensó en, desgraciadamente, este posible escenario? Es decir, ustedes, y se lo pregunto, y si estoy mal me lo dice, según entiendo, ustedes iban ya con la conciencia de que podría haber menores participando de las filas del EPP. Y esto tiene que cambiar completamente la estrategia, ¿no es así? Bien, hay que colocar las cosas como son y no como uno podría de repente imaginarse, tal vez por la falta de una comunicación más efectiva. Bien, entendamos algo. Si uno analiza cualquier organización criminal de estas características, va a encontrar que en todos los países del mundo en donde se replica este fenómeno perverso, por cierto, y también no somos la excepción, ahora lo vemos, se tiene la idea de que una de las formas que ellos actúan es reclutar a personas menores de edad que sean funcionales a sus actos ilícitos. Si bien es cierto, uno podría tener esa presunción en base a la lógica histórica de esto y también a eventualmente alguna que otra información de que en nuestro caso particular podrían existir, es imposible determinar a ciencia cierta en dónde se encontrarían estos menores, con qué grupo, porque no suelen tampoco estar todo el tiempo juntos, o cuál sería la ubicación precisa de esta gente. O sea, desde ese punto de vista es imposible la determinación de la ubicación o si en ese momento precisamente existirían menores o, digamos, niños en estos lugares ocupados por estos criminales. Bien, ahora se lo voy a preguntar directo para ir con una respuesta más concreta. ¿A las dos menores les dispararon directamente o esto fue fuego cruzado? ¿Hay algún registro o alguna investigación interna para determinar esto? ¿Se les disparó? Porque 2 tiros, se lo creo, pero 8 es un objetivo. 8 tiros a la misma persona no creo que sea casualidad, a menos que usted me diga, esto fue fuego cruzado. ¿Les dispararon o fue fuego cruzado? Hola, estamos perdiendo la señal, parece. No sé si me está escuchando. Sí, lo escucho. La pregunta es, a las dos menores, ¿les dispararon directamente a ellas o fue fuego cruzado? ¿Qué sabe usted de eso?
Bien, básicamente voy a relatar en forma sucinta cómo se dan los hechos. Primero que nada, entendamos de que es muy difícil que nosotros en un análisis en frío sentado en dos mesas podamos tener a cabalidad la conciencia de lo que significa introducir los elementos como la situación y el terreno a la situación fáctica. Entendamos de que en primer lugar nosotros no entramos a atacar a nadie, entramos a reconocer, se dice técnicamente, a buscar indicios en un probable lugar donde podría existir algún tipo de información que sea relevante para los fines de la ubicación de este grupo criminal. En ese proceso se ingresa a una zona boscosa que no tiene ni un solo sendero y que, por cierto, la visibilidad es bastante reducida también por efecto de la propia selva. En el avance, los hombres que estaban ejecutando esto bajo todas las medidas y bajo todas las condiciones jurídicas autorizadas, se ingresa en ese proceso, se divisan 4 siluetas humanas en la espesura del monte. Cuando se divisan esas 4 siluetas humanas, da para entender o da para apreciar, mejor dicho, que esas siluetas humanas tenían ropa verde, chalecos tácticos y portaban armas largas. 4 siluetas. En ese momento, obviamente, la intención del grupo es intentar acercarse un poco más para proceder a la identificación positiva de esta gente y al mismo tiempo, si eventualmente correspondiera, obviamente proceder a la captura. En ese momento también estas siluetas humanas perciben la presencia de los intervinientes y en forma instantánea, al darse cuenta de nuestra presencia y también nosotros darnos cuenta de que ellos ya saben que estamos ahí, directamente nos identificamos y a la identificación responden con un fuego nutrido de armas pesadas, por decirlo así, porque en el primer momento recibimos fuego en un volumen de fuego, luego a los 5 a 7 segundos posteriores se recibe un volumen de fuego mayor de armas en automático. Tenemos uno de los oficiales intervinientes que ya tiene una herida en el rostro sangrante y no tenemos otra opción para salvar la vida del personal interviniente de tener que devolver el fuego. Habida cuenta de que las personas que se encontraban del otro lado, esas siluetas humanas que habíamos divisado, no cesaban en su empeño de sacar la vida a los intervinientes. Posteriormente a eso se reduce el nivel de fuego, se avanza sobre esas posiciones, posiciones que estaban ocupadas por esas siluetas humanas divisadas inicialmente. Se llega al lugar, se encuentra infelizmente a un ser humano tendido en el suelo, vestido con ropa verde, pantalón marrón, botas de lluvia, empuñando una pistola y al lado un fusil de precisión con mira telescópica. Continúa el avance porque el peligro todavía no está despejado en ese momento. Obviamente hay que estar en el lugar, traten de hacer ese ejercicio mental. Y a 50, 60 metros literalmente nos sorprende un área un poco más clara en donde encontramos un campamento en donde hay enseres como hamacas, otras armas, otros materiales. Se percibe ya que esas personas que ocupaban ese lugar no se encontraban ahí. No sé si me sigue hasta ahí. Continúo con el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta allá en Paraguay. A ver, capitán, nos está haciendo una narración detallada, ¿no? Paso por paso de lo que fue ocurriendo. Estas figuras humanas, al momento de identificarse ustedes, los repelen, es decir, les empiezan a disparar, ustedes tienen un oficial herido, devuelven el fuego y entonces avanzan y llegan a un campamento. Antes de llegar a ese campamento encuentran a una persona vestida con uniforme verde, con un arma a su lado, y hasta ahí nos quedamos cuando llega entonces al campamento. ¿Qué es lo que encuentran en este campamento? En ese campamento se encuentran diversos enseres, como había ya relatado, algunas hamacas que eran de los ocupantes y ya ninguna persona se nota la rápida huida de las personas que ocupaban ese lugar. Inferimos inmediatamente, es lógico, de que el puesto con quien o las personas con quienes tuvimos el primer encuentro se trataría de un puesto de centinela que está antes de la llegada al campamento. Minutos después
de ese evento, había otro pequeño grupo nuestro también haciendo la misma misión en un área adyacente, bastante próxima a la nuestra, y también tiene, digamos, en su patrullaje, en su movimiento, ya lo estaban haciendo bastante sigiloso porque habían escuchado los tiroteos iniciales, directamente recibe fuego sobre la posición durante su avance y se encontraba más o menos 500 metros de lo que yo había relatado del campamento. Ahí se guarecen como pueden, tratan de determinar la dirección de por lo menos quién y desde dónde le están disparando, determinan eso, no tienen otra opción más que devolver el fuego y se presenta en forma análoga un avance y encuentran otro cuerpo en ese lugar y el resto de las siluetas que habían divisado que le estaban disparando habían huido. Acá lo que tenemos que establecer en forma clara es de que no fuimos nosotros los que agredimos. Nosotros estábamos bajo una agresión presente que era totalmente ilegal, habida cuenta que nosotros nos habíamos identificado y no tuvimos absolutamente otro medio menos lesivo para desviar esa amenaza que era letal para el grupo que se encontraba tratando de hacer cumplir la ley. Pongámonos en el lugar, en el contexto, en el terreno, tratemos de hacer ese ejercicio para entender porque son las situaciones, esas cuestiones fácticas, las que nos van a llevar a tener un mejor discernimiento, a pesar de estar terriblemente todo esto, ¿no es cierto? Entiendo. Hasta ahora he entendido la narración, es una narración muy descriptiva. ¿En qué momento es que entonces ustedes se dan cuenta que hay 2 niñas muertas? ¿En qué momento? Bien, por las características que nosotros vimos, pudimos apenas determinar, ya después de terminar todo, llamémosle, que eran del sexo femenino. No se podía apreciar visualmente la edad en forma precisa y tampoco nosotros, dentro justamente de la división correcta de la aplicación de la ley en un país en donde rige el Estado de Derecho, son otras las instituciones a las cuales nosotros estábamos, por decirlo así, subordinados legalmente, quienes hicieron el trabajo de la identificación y posteriormente la determinación de las edades de esas personas que infelizmente tuvimos que tener este resultado, como ya lo has mencionado. Le pregunté, antes de ir a la pausa, cuando ustedes se percatan de que estos 2 cuerpos del sexo femenino que se encontraban abatidos, ¿había armas con ellos o no? Sí había armas en forma categórica, una de ellas empuñaba una pistola y al lado del cuerpo, adyacente al cuerpo, infelizmente, se encontraba un arma, un fusil de precisión con mira telescópica. El segundo cuerpo, infelizmente, que yacía también en el suelo, tenía adyacente una escopeta y también un arma corta. Todas vestían uniforme verde. Los dos cuerpos estaban acompañados de armas. ¿Hay alguna pericia o hay algo que les dé a usted en este momento que pudiera decírmelo, la certeza de que fueron utilizadas estas armas por estos 2 cuerpos del sexo femenino previo a su muerte? Bien, a lo que a nosotros nos consta como intervinientes y dentro, como expliqué, de la división, digamos, de responsabilidades entre todas las agencias del gobierno en un país de nuestras características, de una república, entendemos de que lo que yo puedo afirmar y lo que nos consta es de que las siluetas que divisamos nos dispararon. Los aspectos, digamos, de técnica criminalística y de pericias correspondería que las otras instituciones, para que tenga mucho más validez y rigor, claro, respondan al... Entiendo, tendrá que ser determinado por aquellos que hacen las pericias en este sentido, forenses, en fin. La otra pregunta que le quiero hacer, habrá quien diga, divisaron las siluetas, ¿se puede diferenciar por la complexión, por la altura, por muchas otras cosas cuando es una silueta adulta o una silueta infantil? ¿Ustedes no pudieron darse cuenta ahí? Bien, me gustaría que los que dicen ellos eso que estás afirmando puedan llevarlos al campo, colocarlos en la misma situación, a ver si haciendo el ejercicio de teniendo siluetas que le están disparando, pueda determinar esa situación, por un lado. Por otro lado, un pequeño detalle. Capitán, no lo estoy escuchando. Si me repite la respuesta brevemente, por favor.
que me gustaría que quienes afirman eso pudiésemos tener la oportunidad de llevarlos al lugar donde sucedieron los hechos, tratar de recrear más o menos las circunstancias, a ver si ellos pudieran hacerlo. Es muy difícil, por no decir casi imposible, poder determinar eso. La complexión de quienes fallecieron tenían estatura 1,55 y la otra persona tenía 1,65 además, ¿verdad? O sea, tampoco estamos hablando de contexturas físicas demasiado pequeñas, por decirlo así, para el promedio que tenemos aquí, pero eso es irrelevante y eso uno se da cuenta perfectamente cuando visita el lugar y se da cuenta de lo complejo que es ese escenario. Muchas de las preguntas ni siquiera serían hechas si conociesen esas situaciones fácticas. Capitán Chamorro, muchas gracias. Yo estoy seguro que toda esta narración que nos ha hecho será tomada en cuenta por el gobierno del presidente Fernández, también seguramente por Naciones Unidas, por Derechos Humanos. Ha sido muy importante todo este testimonio. Le quiero agradecer la confianza y la paciencia para con un servidor. Me tengo que despedir, pero vamos a continuar con el tema, por supuesto. Esta es la versión del capitán de navío Óscar Chamorro. Gracias, capitán. ¿Me permite cerrarlo al menos? Brevemente, por favor. Sí, básicamente, vuelvo a repetir, nadie quiere un desenlace como esto, cualquiera sea el tipo de vida que uno tenga que perder. Y por otro lado, no fuimos nosotros los que colocamos un arma, uniformamos y enseñamos a disparar a agentes de la ley para cuando se presentan en un determinado lugar. Bien, ahí está. Es el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta que estuvo ahí en ese operativo contra el EPP. Gracias, capitán, de nueva cuenta. Buenas noches, muy amable. Ya veo.